Con la herencia de mi esposo, compré una finca para descansar. Entonces, mi hijo me llamó. Quédate en el garaje unos días. Voy a llevar a mi esposa con sus padres y amigos. Si nos avergüenzas, te mando a un asilo. No dije nada, pero cuando llegaron, encontraron una sorpresa. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Lourdes. Tengo 60 años y nunca pensé que la peor traición de mi vida vendría de mi propio hijo. Todo comenzó 3 meses después del funeral de Roberto, mi esposo de 35 años. Aún podía sentir el vacío que había dejado en nuestra cama, en la cocina donde solíamos desayunar juntos cada mañana, en cada rincón de la casa que habíamos construido con tanto amor. El seguro de vida que Roberto había mantenido en secreto fue una sorpresa. $500,000, una suma que jamás habíamos tenido, dinero suficiente para cambiar mi vida completamente. Durante semanas, el dinero permaneció intocado en la cuenta bancaria mientras yo lloraba la pérdida del único hombre que me había amado de verdad. Roberto siempre había soñado con una pequeña granja en el campo, un lugar donde pudiéramos criar algunos animales y cultivar nuestros propios vegetales. Cuando me jubilé, Lourdes, me decía mientras acariciaba mi cabello, compraremos esa granja y viviremos como Dios manda, sin el ruido de la ciudad. Pero Roberto murió antes de jubilarse, antes de ver cumplido ese sueño. Fue entonces cuando decidí que lo haría por él, por nosotros, por todos los años que habíamos planeado esa vida tranquila en el campo. La granja que encontré estaba a 2 horas de la ciudad, rodeada de colinas verdes y con un pequeño arroyo que atravesaba la propiedad. La casa principal era modesta pero sólida, con 3 dormitorios, una cocina amplia con vista al jardín y un porche donde podía imaginarme sentada cada atardecer. Había establos para caballos, aunque yo no tenía idea de cómo cuidarlos, y suficiente tierra para plantar lo que quisiera. El precio era de $350,000, dejándome con $150,000 para las renovaciones y gastos iniciales. Firmé los papeles un martes por la mañana, temblando de emoción. Era la primera decisión importante que tomaba sin Roberto, pero sabía que él estaría orgulloso. Esa misma tarde, no pude contener la alegría y llamé a Jorge, mi único hijo. ¿Mamá? Su voz sonó sorprendida. Jorge tenía 38 años y trabajaba como gerente en una empresa de seguros. Vivía en la ciudad con su esposa Renata desde hacía 5 años. ¿Todo está bien? Jorge, hijo, tengo noticias maravillosas, le dije, sintiendo que mi corazón se aceleraba de pura felicidad. Compré una granja preciosa en el campo, tal como tu papá y yo siempre soñamos. El silencio al otro lado de la línea duró tanto que pensé que se había cortado la llamada. ¿Compraste qué? Su tono había cambiado completamente. Una granja, Jorge. Es perfecta. Tiene todo lo que necesito y sobra espacio para cuando vengas a visitarme con Renata. Podrían quedarse los fines de semana, traer a los niños cuando los tengan. Mamá, ¿te has vuelto loca? Su voz se volvió áspera, cruel. ¿Con qué dinero compraste una granja? No me digas que gastaste el seguro de papá en esa estupidez. Me quedé sin palabras. ¿Estupidez? ¿Así llamaba al sueño que su padre y yo habíamos compartido durante décadas? Jorge, pensé que te alegrarías. Es un lugar hermoso y hay espacio suficiente para toda la familia. Mamá, escúchame bien, me interrumpió y pude escuchar a Renata hablando de fondo, aunque no distinguía las palabras. Tengo planes para el próximo fin de semana. Renata quiere llevar a sus padres y algunos amigos a conocer la granja. Mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez había reaccionado mal al principio, pero ahora quería visitarme. ¡Qué maravilloso, hijo! Prepararé los cuartos de huéspedes y cocinaré algo especial. Hace tanto que no veo a Renata. No, mamá, escúchame bien porque no lo voy a repetir. Su voz se volvió fría, calculadora. Vas a preparar un espacio en la cochera para ti, el garage, ¿entiendes? Renata no quiere que sus padres piensen que no podemos permitirnos un lugar decente para las vacaciones.
si los avergüenzas de cualquier manera, si haces algún comentario fuera de lugar o actúas como la vieja patética que te has vuelto, te meto en un asilo tan rápido que no vas a saber ni cómo llegaste ahí. Las palabras me golpearon como puñetazos físicos. Sentí que me faltaba el aire, que las paredes de mi nueva cocina se cerraban sobre mí. ¿Mi propio hijo me estaba pidiendo que durmiera en una cochera como si fuera un animal? Jorge, susurré, mi voz quebrándose. ¿Por qué me hablas así? Soy tu madre. Eres una carga, mamá. Siempre lo has sido desde que papá murió. Renata y yo teníamos planes para ese dinero del seguro. Planes reales, no fantasías de granja como una niña de 5 años. Pero el dinero era de papá, y yo soy su hijo. Tenía más derecho que tú a decidir qué hacer con él. Pude escuchar que Renata se reía de fondo. Nos vemos el viernes por la noche. Ten listo el garage y no nos hagas quedar mal. Colgó sin despedirse. Me quedé ahí parada, sosteniendo el teléfono contra mi oído, escuchando el tono de línea muerta mientras las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. En mi nueva cocina, rodeada de cajas por desempacar y sueños por construir, me sentí más sola que nunca. Pero en medio de esa tristeza abrumadora, algo más comenzó a despertar. Algo que había estado dormido durante años de ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la mujer que siempre cedía y perdonaba. Una chispa de algo que Roberto había visto en mí cuando éramos jóvenes, pero que yo había enterrado bajo capas de domesticidad y sacrificio. Jorge había cometido un error muy grande, porque si quería jugar sucio, estaba a punto de descubrir que su madre sabía jugar ese juego mucho mejor de lo que él jamás había imaginado. Los 3 días siguientes a esa llamada fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, seguía siendo la misma Lourdes de siempre. Desempacaba cajas, organizaba la casa, trataba de adaptarme a la vida en la granja. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Esa noche, después de la llamada de Jorge, no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, sentada en el porche, mirando las estrellas y pensando en las palabras de mi hijo. Una carga, vieja patética. Te meto en un asilo. Cada frase era como una herida abierta que no paraba de sangrar. Pero cuando salió el sol, algo más había nacido junto con el nuevo día. Una determinación fría que no había sentido en décadas. El miércoles por la mañana, mientras limpiaba la cochera para convertirla en mi habitación temporal, encontré una caja vieja que los antiguos dueños habían dejado. Dentro había algunos papeles sin importancia y un teléfono fijo antiguo que aún funcionaba. Lo conecté en la cochera, pensando que tal vez lo necesitaría. Fue ese mismo día cuando escuché la primera conversación. Estaba organizando algunas mantas viejas cuando el teléfono de la casa principal sonó. Había una extensión en la cochera, y por pura casualidad levanté el auricular al mismo tiempo que alguien contestaba en la casa. Era Jorge. «Renata, soy yo», dijo mi hijo, y algo en su tono me hizo quedarme muy quieta, sin colgar. «¿Ya hablaste con la vieja?» La voz de mi nuera sonaba despectiva, aburrida. «Sí, le dije que durmiera en la cochera. Se puso a llorar como siempre, pero va a obedecer». Renata se rió. «Perfecto, mis padres van a quedar impresionados con la casa. ¿Cuánto dijiste que valía?» Le dije que costó 500,000, no 350. Quiero que piensen que tenemos más dinero del que realmente tenemos. Inteligente. Y después del fin de semana, ¿cuándo empezamos con el plan? Mi sangre se heló. ¿Qué plan? Dale un mes más, respondió Jorge. Déjala que se acostumbre, que se sienta segura. Después comenzamos con la presión psicológica. Tú conoces a esos doctores que declaran a la gente mentalmente incapaz, ¿verdad? Mi primo es psiquiatra. Por $5,000, firma cualquier papel que necesitemos. Perfecto. Una vez que la declaremos incompetente, yo como único hijo tendré poder legal sobre todas sus propiedades. Venderemos esta granja y nos quedaremos con todo el dinero. ¿Y qué hacemos con ella? La metemos en el asilo más barato que encontremos. Con suerte, no dura mucho tiempo ahí. Las viejas se mueren rápido cuando las sacan de su ambiente. Renata volvió a reírse, un sonido cruel que me atravesó como un cuchillo.
Eres diabólico, Jorge. Me gusta. Aprendí del mejor. Mi padre era demasiado blando con ella. Yo no voy a cometer el mismo error. ¿Crees que sospecha algo? Mi mamá es demasiado tonta y sentimental. Todavía piensa que soy su niñito perfecto. Podría robarle hasta la dentadura postiza y ella encontraría la manera de justificarme. Colgaron y yo me quedé sentada en el suelo de la cochera, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas. Mi propio hijo, mi único hijo. El bebé que había cargado durante 9 meses, al que había desvelado cuando tenía fiebre, al que había defendido de todos los maestros y directores que se quejaban de su comportamiento. Ese mismo niño ahora planificaba robarme todo lo que tenía y encerrarme en un asilo para que me muriera sola. Pero había algo más que me perturbaba. Jorge había mencionado que había aprendido del mejor. ¿A qué se refería? Roberto nunca había sido cruel conmigo. Nunca. Esa noche decidí revisar las cajas que aún no había desempacado. Eran principalmente papeles de Roberto, documentos de trabajo, facturas viejas, fotos familiares. Pero en el fondo de una de las cajas encontré algo que me dejó sin aliento. Era una carpeta marcada Jorge, confidencial, con la letra de Roberto. Dentro había cartas, correos electrónicos impresos y notas escritas a mano. Con el corazón latiendo cada vez más fuerte, comencé a leer. La primera carta era de Jorge, fechada 3 años atrás. Papá, necesito que me prestes $10,000 urgentemente. Es una inversión segura. Te lo devuelvo en 6 meses con intereses. Mamá no puede saberlo porque ya sabes cómo se pone con el dinero. La respuesta de Roberto estaba escrita a mano en el margen. Jorge, esta es la 5ª vez que me pides dinero este año. ¿Qué está pasando realmente? Y no me digas que es para una inversión porque las otras 4 veces dijiste lo mismo y nunca vi un centavo de regreso. Seguí leyendo. Había documentos que mostraban que Jorge le había pedido dinero a Roberto constantemente durante los últimos 5 años. Siempre con diferentes excusas: problemas en el trabajo, una emergencia médica de Renata, inversiones que resultaron ser estafas, deudas de juego que había ocultado. En total, Roberto le había prestado más de $80,000 que Jorge nunca había devuelto. Pero lo que más me dolió fue encontrar una carta que Roberto había escrito, pero nunca enviado. Lourdes, mi amor, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Hay cosas sobre Jorge que nunca te conté porque no quería lastimarte. Nuestro hijo no es el hombre que creemos que es. Me ha mentido, me ha robado y me ha manipulado durante años. Pero lo peor de todo es que me ha amenazado. Me dijo que si alguna vez le decía la verdad sobre él, encontraría la manera de lastimarte. Por eso guardé silencio. Por eso permití que siguiera siendo tu niño perfecto. Pero temo por ti, Lourdes. Temo lo que hará cuando yo ya no esté aquí para protegerte. Por favor, ten cuidado. No confíes en él. Y recuerda que siempre fuiste más fuerte de lo que creías. Las lágrimas empaparon el papel mientras leía las últimas líneas. Roberto había sabido todo este tiempo quién era realmente Jorge, pero había mantenido el secreto para protegerme. En ese momento, escuché que un auto se estacionaba afuera. Jorge y Renata habían llegado un día antes de lo planeado. Me apresuré a guardar todos los documentos y corrí a la cochera, fingiendo que había estado durmiendo. A través de la pequeña ventana, los vi entrar a la casa como si fuera suya, encendiendo luces, abriendo armarios, comentando sobre qué cambios harían cuando fuera oficialmente de ellos. Pero ya no era la misma mujer que había llorado en esta misma cochera 3 días atrás. Ahora tenía información, tenía pruebas, y tenía un plan que estaba comenzando a formarse en mi mente. Jorge y Renata habían venido a humillarme, a tratarme como una sirviente en mi propia casa, a comenzar el proceso de destruir mi vida. Lo que no sabían era que su víctima perfecta había desaparecido para siempre. El viernes por la noche llegaron los padres de Renata junto con 2 parejas de amigos. Desde mi ventana en la cochera, los vi salir de un Mercedes negro, vestidos con ropa cara y comentando sobre lo pintoresco del lugar. Renata los recibió en la puerta principal como si fuera la dueña de casa,
mientras Jorge cargaba las maletas con una sonrisa que yo conocía demasiado bien. La misma sonrisa falsa que había usado desde niño cuando quería algo. Me quedé en la cochera hasta que Jorge vino a buscarme. «Mamá, sal de ahí. Sal de... Renata quiere que prepares la cena para 8 personas». Su tono era una mezcla de orden y desprecio. «Y ponte algo decente. Pareces una vagabunda». Llevaba la misma blusa azul que Roberto me había regalado para nuestro último aniversario. Era una de mis favoritas, pero bajo la mirada crítica de Jorge, de repente me sentí pequeña y desaliñada. Entré a la casa que había comprado con mi propio dinero y me dirigí a la cocina. Los huéspedes estaban en la sala, bebiendo vino y riendo. Pude escuchar fragmentos de su conversación. Jorge nos estaba contando sobre esta inversión tan inteligente, decía el padre de Renata, un hombre corpulento con bigote gris. $500,000 por una propiedad que ya vale 700,000. Tiene buen ojo para los negocios. Renata se rió, un sonido musical que había perfeccionado para estas ocasiones. Mi esposo es muy astuto, siempre encuentra las mejores oportunidades. Mentían descaradamente sobre el precio de la granja, inflándolo en más de $300,000. Pero yo me mantuve callada, preparando pollo asado con vegetales mientras escuchaba cada palabra. ¿Y su madre?, preguntó una de las amigas de Renata. ¿Vive aquí con ustedes? Hubo una pausa incómoda antes de que Jorge respondiera. Mi madre es complicada. Desde que murió mi padre, no ha estado bien mentalmente. La estamos cuidando, pero es difícil. Pobrecita, murmuró otra voz. Debe ser muy duro para ustedes. Lo es, suspiró Renata con falsa tristeza. Pero Jorge es tan paciente con ella. Yo no sé si tendría su fortaleza. Me quedé inmóvil junto al horno, sintiendo que el calor de la cocina no era nada comparado con la furia que crecía en mi pecho. Me estaban pintando como una anciana senil que dependía de su bondad, como si ellos fueran los mártires y yo la carga. Cuando terminé de preparar la cena, Jorge vino a inspeccionar mi trabajo. Probó la salsa y frunció el ceño. Está muy salada. Hazla de nuevo. Jorge, la salsa está perfecta. La he hecho así durante 30 años y a tu padre le encantaba. Mi padre ya no está aquí y a nuestros invitados no les va a gustar. Hazla de nuevo y no me contradigas delante de ellos. Iba a protestar cuando Renata apareció en la cocina. Llevaba un vestido negro elegante y joyas que costaban más que mi auto. Me miró de arriba abajo con desdén apenas disimulado. ¿Está lista la cena? Nuestros invitados están esperando. Casi, murmuré, comenzando a hacer una nueva salsa. Bien, y Jorge me dijo que tienes problemas para recordar cosas últimamente. Su voz era dulce, pero sus ojos eran fríos como el hielo. ¿Es cierto que ayer te olvidaste de apagar la estufa? Era mentira. Yo nunca me había olvidado de apagar nada, pero pude ver hacia dónde iba esta conversación. No me olvide de nada, Renata. Ella intercambió una mirada significativa con Jorge. Bueno, todos envejecemos. Es natural que la mente comience a fallar. Mi mente está perfecta. Por supuesto, querida. Su sonrisa era condescendiente. Por eso es tan importante que tengas quien te cuide. Durante la cena me trataron como a una sirviente invisible. Yo servía los platos, llenaba las copas de vino y limpiaba lo que se derramaba, mientras ellos hablaban como si yo no existiera. Pero cuando Jorge comenzó a contar la historia de cómo había convencido a su madre de comprar la granja, no pude seguir callada. En realidad, dije desde donde estaba recogiendo platos, yo decidí comprar la granja porque era el sueño que Roberto y yo habíamos compartido durante décadas. El silencio en la mesa fue inmediato y tenso. Jorge me fulminó con la mirada. Mamá, los adultos están hablando. Soy adulta, Jorge, y esta es mi casa. Renata se aclaró la garganta nerviosamente. Por supuesto que es su casa, señora Lourdes. Jorge solo quería decir que... Sé exactamente qué quería decir Jorge. Mi voz era más firme de lo que había sido en días. Así como sé exactamente por qué están aquí. El padre de Renata frunció el ceño, confundido. ¿Perdón? Jorge se levantó bruscamente de su silla. Mamá,
Creo que es hora de que te retires. Estás confundida. No estoy confundida para nada. Me dirigí directamente al padre de Renata. Su yerno le dijo que esta granja costó $500,000, ¿verdad? El hombre asintió lentamente, claramente incómodo con la tensión que se había apoderado de la habitación. Interesante, porque yo tengo aquí los papeles de compra que muestran que pagué $350,000. Saqué los documentos de mi delantal y los puse sobre la mesa. ¿Por qué creen que Jorge les mentiría sobre eso? Renata palideció visiblemente. Señora Lourdes, creo que está confundida sobre... También tengo aquí, continué, sacando más papeles, documentos que muestran que Jorge le pidió prestados más de $80,000 a mi difunto esposo durante los últimos 5 años. Dinero que nunca devolvió. «Mamá, cállate», Jorge gritó, pero ya era demasiado tarde. Los invitados miraban los documentos con expresiones de shock y confusión. El ambiente festivo había desaparecido completamente. Y lo más interesante de todo, dije, mi voz ahora completamente calmada y controlada, es que ayer escuché una conversación telefónica muy reveladora entre Jorge y Renata sobre sus planes para declararme mentalmente incompetente y vender mi propiedad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de la cocina y la respiración agitada de Jorge. Renata intentó una última jugada desesperada. Esto es exactamente lo que queríamos evitar. Como pueden ver, está teniendo uno de sus episodios. Jorge, tal vez deberíamos llamar al doctor. ¿Episodios? Me reí. Un sonido que no había escuchado salir de mi garganta en años. ¿Van a seguir mintiendo incluso ahora? Saqué mi teléfono, el mismo que había usado para grabar la conversación que habían tenido esa misma tarde, planeando los detalles de su esquema. ¿Quieren escuchar exactamente lo que dijeron sobre mí hace 3 horas? Jorge se abalanzó hacia mí, tratando de quitarme el teléfono, pero yo ya había presionado play. Su propia voz llenó el comedor, clara y cruel. La vieja está completamente bajo control. Para el lunes ya tendré los papeles del psiquiatra. En 2 semanas, esta granja será nuestra. Los padres de Renata se pusieron de pie simultáneamente, sus rostros mostrando una mezcla de horror y disgusto. Las otras parejas intercambiaron miradas incómodas y comenzaron a murmurar entre ellos. «Jorge», dijo el padre de Renata con voz tensa, «creo que necesitamos una explicación». Pero Jorge ya no podía mantener su máscara de hijo devoto. Su rostro se había transformado en algo que reconocí de su infancia. La expresión de un niño atrapado en una mentira, dispuesto a hacer cualquier cosa para salirse con la suya. «Ella no tiene derecho a nada», explotó finalmente. «Ese dinero debería haber sido mío. Soy su único hijo». Y ahí estaba, la verdad que había estado ocultando detrás de sonrisas falsas y preocupación fingida. La verdad que Roberto había visto, pero nunca me había dicho. Mi hijo no me amaba. Nunca me había amado. Solo había visto en mí una fuente de dinero, y cuando esa fuente se agotara, un obstáculo que eliminar. El comedor se había convertido en un campo de batalla silencioso. Los invitados permanecían inmóviles, como estatuas testigos de una tragedia familiar que se desarrollaba ante sus ojos. Jorge respiraba agitadamente, sus puños cerrados a los costados, mientras Renata trataba desesperadamente de encontrar una salida a la situación. «Jorge», murmuró el padre de Renata, su voz cargada de decepción, «¿qué significa todo esto?» Mi hijo se pasó las manos por el cabello, una costumbre nerviosa que tenía desde niño. Por un momento pensé que tal vez se disculparía, que encontraría algún vestigio de la conciencia que yo había tratado de inculcarle durante años. Pero cuando levantó la vista, sus ojos brillaban con una rabia que me heló la sangre. «Significa que mi madre es una vieja manipuladora que está tratando de arruinar mi vida». Escupió las palabras como veneno. «Todo esto es mentira. Ella grabó esa conversación fuera de contexto». ¿Fuera de contexto? No pude evitar reírme. Un sonido áspero que resonó en la habitación. «Jorge, explícame en qué contexto es aceptable planear robarle todo a tu madre y encerrarla en un asilo». Renata se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo de madera.
Esto es ridículo. Jorge, vámonos. No tenemos por qué tolerar estas acusaciones. Siéntate, Renata. La voz vino del padre de Renata, pero no era una sugerencia. Era una orden. El hombre había sido juez durante 30 años antes de jubilarse, y su tono judicial había aparecido automáticamente. Quiero escuchar el resto de esta grabación. Papá, no tienes que, comenzó Renata, pero él la silenció con una mirada. Aumenté el volumen del teléfono. La voz de Renata se escuchó clara como el cristal. Mi primo puede firmar los papeles de incapacidad mental por $5,000. Conoce jueces que nos ayudarán. El rostro del padre de Renata se endureció como granito. Su esposa, una mujer elegante que no había dicho palabra en toda la noche, se llevó una mano al pecho. ¿Tu primo el psiquiatra?, preguntó lentamente. ¿El que nos presentaste el año pasado? Renata había perdido todo el color de su rostro. Papá, ¿puedo explicarlo? No. Su voz cortó el aire como un látigo. No hay explicación para esto, pero Jorge no iba a rendirse sin pelear. Se acercó a mí con pasos amenazantes y por primera vez en mi vida sentí miedo real de mi propio hijo. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Sí, planifiqué todo esto. ¿Y sabes por qué? Su voz se volvió más alta, más aguda. Porque te lo mereces, porque toda mi vida has sido una carga. Papá y yo teníamos que mentirte constantemente para proteger tus sentimientos. Teníamos que pretender que eras importante cuando en realidad eras solo. Nada. Cada palabra era una bofetada, pero extrañamente ya no me dolían. Es difícil explicar lo que se siente cuando finalmente ves a alguien tal como realmente es. El Jorge que había amado, el hijo por el que había sacrificado tanto, nunca había existido. Era solo una ilusión que yo había creado para llenar el vacío en mi corazón. ¿Papá sabía?, pregunté suavemente. Por supuesto que sabía. Él fue quien me enseñó a manejarte. Dale lo que quiere escuchar, Jorge. Es más fácil que lidiar con sus dramas. ¿Crees que a él realmente le importabas? Te soportaba porque era demasiado cobarde para dejarte. Esa mentira sí me dolió, porque sabía que era exactamente eso, una mentira diseñada para lastimar. Roberto me había amado de verdad. Las cartas que había encontrado lo demostraban. Había guardado silencio sobre Jorge para protegerme, no porque no me amara. Papá te amaba, Jorge, dije con tristeza. Por eso nunca me contó lo que realmente eras, porque sabía que me destrozaría. Papá era un idiota sentimental, gritó Jorge, y tú eres peor. Fue entonces cuando uno de los amigos de Renata se levantó. Era un hombre mayor, distinguido, que había estado escuchando todo en silencio. Disculpe, dijo dirigiéndose a mí, pero ¿mencionó usted que tiene grabaciones de esta conspiración? Asentí, aún mirando a Jorge, quien ahora se paseaba por la habitación como un animal enjaulado. ¿Y documentos que prueban los préstamos no devueltos? Todos firmados por Jorge, confirmé. El hombre asintió pensativamente. Soy abogado especializado en derecho familiar. Lo que acaba de describir constituye varios delitos: conspiración para cometer fraude, intento de extorsión y posiblemente otros cargos. Jorge se detuvo en seco. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que su madre tiene suficientes pruebas para presentar cargos criminales contra usted y su esposa. Renata se desplomó en su silla, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que habían hecho. Jorge, dijiste que esto no era arriesgado. Dijiste que era inofensivo. ¡Cállate!, le gritó Jorge, pero ya era demasiado tarde. Los padres de Renata se miraron entre sí y pude ver el momento exacto en que tomaron su decisión. La madre de Renata habló por primera vez en toda la noche. Renata, recoge tus cosas. Nos vamos, ahora. Mamá, por favor. He dicho ahora. Su voz no admitía discusión. Y cuando lleguemos a casa, vas a explicarme cómo criamos a una hija capaz de algo así. Los otros invitados también comenzaron a levantarse, claramente incómodos y ansiosos por escapar de la situación. En cuestión de minutos, la casa se había vaciado excepto por Jorge, Renata y yo. Jorge se acercó a mí una última vez, y vi en sus ojos algo que me aterrorizó más que su ira:
una frialdad absoluta, como si hubiera decidido que yo ya no existía para él. «Esto no ha terminado», dijo en voz baja. «Encontraré la manera de quitarte todo, te lo prometo». «No, Jorge». Mi voz era más firme de lo que había sido en años. «Esto sí ha terminado. Completamente». Saqué otro conjunto de papeles de mi delantal, documentos que había preparado después de encontrar las cartas de Roberto. «Estos son documentos que transfieren la propiedad de esta granja a un fideicomiso irrevocable. Tú no eres el beneficiario. De hecho, hay una cláusula específica que te excluye de cualquier herencia en caso de que intentes declararme incompetente o manipularme de cualquier manera». Jorge arrebató los papeles de mis manos, leyendo frenéticamente. Su rostro pasó del shock a la comprensión a la furia absoluta. «No puedes hacer esto. Soy tu hijo». «No», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Un hijo no trata de destruir a su madre. Un hijo no planea robarle todo lo que tiene. Un hijo no amenaza con encerrarla en un asilo para que muera sola». Renata había estado leyendo por encima del hombro de Jorge. «¿Qué significa esto exactamente?» «Significa», respondí, «que cuando yo muera, esta propiedad y todo mi dinero restante irá a una organización benéfica que ayuda a ancianos víctimas de abuso familiar. Jorge no recibirá ni un centavo». «Eres una perra vengativa». Jorge arrojó los papeles al suelo. «Siempre lo supiste. Siempre supiste que no eras una buena madre». Sus palabras rebotaron en mí sin causar daño. Era como si hubiera desarrollado una armadura invisible contra su crueldad. «Tienes razón en algo, Jorge. No fui una buena madre, porque una buena madre habría puesto límites. Una buena madre no habría permitido que se convirtiera en esto». Se dirigieron hacia la puerta, Jorge masculando amenazas y maldiciones, Renata llorando y tratando de razonar con él. Pero antes de salir, Jorge se volvió una última vez. «Esto no es amor», dijo con una sonrisa cruel. «Esto es odio puro». «No, Jorge», respondí suavemente. «Esto es amor propio». Después de que se fueran, me quedé sola en mi cocina, rodeada de platos sucios y copas de vino a medio terminar. Pero por primera vez en meses, tal vez en años, me sentí completamente en paz. Había perdido un hijo, pero había encontrado algo mucho más valioso, mi propia dignidad. Y esta vez nadie me la iba a quitar. Los días siguientes a esa confrontación fueron los más extraños de mi vida. Era como si hubiera despertado de un sueño de décadas, un sueño en el que había vivido para otros mientras me perdía a mí misma. Por primera vez en 60 años, no tenía que preocuparme por las expectativas de nadie más que las mías. El lunes por la mañana, mientras tomaba café en mi porche y observaba el amanecer sobre las colinas, escuché que un auto se acercaba por el sendero de grava. Mi primer instinto fue de pánico. ¿Jorge había regresado? ¿Había venido a cumplir sus amenazas? Pero cuando reconocí el auto azul, mi corazón se calmó. Era el abogado que había estado en la cena, el amigo de Renata que había presenciado toda la confrontación. «Señora Lourdes», dijo mientras se bajaba del auto, «espero no molestarla tan temprano». «Para nada», respondí, invitándolo a sentarse en el porche. «¿Le apetece un café?» «Me encantaría». Se sentó en una de las sillas de mimbre que Roberto había comprado años atrás. «Vine porque no he podido dejar de pensar en lo que pasó el viernes por la noche». Le serví café en una taza de porcelana que había pertenecido a mi madre. «¿Conoce a Jorge desde hace mucho tiempo?» «No personalmente. Lo conocí a través de Renata hace unos 2 años. Siempre me pareció encantador, supongo, pero nunca había visto esa faceta de él». Nos quedamos en silencio por un momento, observando cómo las primeras abejas del día visitaban las flores de mi jardín. «Señora Lourdes, vine a ofrecerle mis servicios profesionales, sin costo». Lo miré con sorpresa. «¿Por qué haría eso?» «Porque tengo una madre de 75 años», dijo suavemente. «Y porque lo que vi el viernes me recordó lo vulnerable que pueden ser las personas mayores cuando su propia familia se vuelve contra ellas». «No soy vulnerable», respondí automáticamente, pero él sonrió.
No, definitivamente no lo es. De hecho, creo que es una de las mujeres más fuertes que he conocido, pero eso no significa que no necesite protección legal. Me explicó que Jorge y Renata probablemente no se darían por vencidos, que intentarían encontrar otras maneras de invalidar el fideicomiso, tal vez alegando que yo había sido manipulada por alguien más para firmarlo. ¿Y pueden hacer eso? Pueden intentarlo, pero tengo una idea mejor. Sus ojos brillaron con algo que parecía travesura. ¿Qué tal si nos adelantamos a sus movimientos? Esa misma tarde, el abogado, cuyo nombre era David, regresó con un equipo completo. Un psicólogo forense que podía certificar mi competencia mental, un contador que revisaría todas mis finanzas para demostrar que no había sido coercionada, y una trabajadora social especializada en abuso de ancianos. Esto es excesivo. Protesté mientras veía cómo instalaban una cámara en mi sala. Señora Lourdes, dijo David pacientemente. Su hijo la amenazó directamente. Dijo que encontraría una manera de quitarle todo. Tenemos que estar preparados. Tenía razón, por supuesto. Esa misma noche, Jorge llamó. Mamá. Su voz era diferente ahora, controlada, como si hubiera estado practicando lo que iba a decir. He estado pensando en lo que pasó. Creo que ambos dijimos cosas que no sentíamos realmente. Yo sentí cada palabra que dije, Jorge. Mamá, sé que estás enojada, pero somos familia. Podemos arreglar esto. ¿Arreglar qué exactamente? ¿El hecho de que planeaste robarme? ¿O el hecho de que querías encerrarme en un asilo para que muriera sola? Hubo una pausa larga. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido toda pretensión de arrepentimiento. Tienes 72 horas para revertir esa transferencia al fideicomiso. ¿O qué? ¿O vas a descubrir lo que realmente puedo hacer cuando me propongo algo? Colgó antes de que pudiera responder. David tenía razón. Jorge no se iba a dar por vencido. Al día siguiente comenzaron los ataques. Primero fueron llamadas telefónicas a todas horas, Jorge alternando entre súplicas lacrimógenas y amenazas directas. Después vinieron las visitas inesperadas. Se presentaba en la puerta a diferentes horas, a veces solo, a veces con Renata, siempre exigiendo que habláramos. Mamá, abre la puerta. Sé que estás ahí. Mamá, esto es ridículo. Soy tu hijo. Mamá, si no abres esta puerta, voy a llamar a los servicios sociales y les voy a decir que estás abandonada aquí. Pero yo no abría. David me había aconsejado que no tuviera contacto directo con ellos, y cada visita estaba siendo grabada por las cámaras de seguridad que había instalado. El miércoles, Jorge escaló sus tácticas. Llegó con un hombre que se presentó como doctor y que gritó a través de la puerta que tenía una orden judicial para evaluar mi estado mental. «Señora Lourdes», gritó el supuesto doctor, «su hijo está preocupado por su bienestar. Solo queremos asegurarnos de que esté bien». Llamé a David inmediatamente. «No hay ninguna orden judicial», me aseguró después de hacer algunas llamadas. «Ese hombre ni siquiera es doctor. Es un actor que Jorge contrató». El jueves por la noche, Jorge trajo refuerzos. Llegó con Renata, los padres de ella y 2 hombres que no reconocí. Esta vez no se fueron cuando no les abrí la puerta. «¡Mamá!», gritó Jorge. «Estos señores son del Departamento de Servicios para Adultos Mayores. Vinieron porque estamos preocupados por ti». Observé desde la ventana de mi dormitorio. Los funcionarios llevaban trajes baratos y uno de ellos fumaba un cigarrillo. Funcionarios reales nunca se habrían comportado así. «David», susurré por teléfono, «están aquí otra vez. Esta vez trajeron gente que dice ser del gobierno. Estoy en camino. No salgas bajo ninguna circunstancia». Pero Jorge había perdido la paciencia. Escuché un ruido fuerte, como si alguien hubiera golpeado la puerta trasera. Después, el sonido inconfundible de vidrio rompiéndose. Habían roto la ventana de la cocina. «¡Mamá!». La voz de Jorge venía desde adentro de la casa ahora. «Sal de donde estés. Solo queremos ayudarte». Me escondí en el closet de mi dormitorio, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que podrían oírlo. Escuchaba sus pasos por la casa, abriendo puertas, gritando mi nombre. «Sabemos que estás aquí, mamá. Tu auto está afuera.
Después escuché la voz de Renata. «Jorge, esto está mal. Estamos cometiendo allanamiento de morada». «Cállate. Es mi madre, y esta es la casa que debería ser mía». Los pasos se acercaban a mi dormitorio. Estaba segura de que me encontrarían cuando escuché las sirenas. David había llamado a la policía. «Policía, salgan todos con las manos en alto». Escuché gritos, pasos corriendo, puertas azotándose. Después, silencio. Cuando finalmente salí del closet, encontré a David esperándome en la sala, rodeado de oficiales de policía. «¿Está bien?», me preguntó, revisándome en busca de heridas. «Estoy bien. ¿Qué pasó con Jorge?» «Arrestado, allanamiento de morada, daño a la propiedad, acoso. Renata también». Me senté pesadamente en mi sofá, temblando por la adrenalina. «¿Cómo supiste que vinieran?» «Las cámaras están conectadas a mi teléfono. Vi todo lo que pasó». Me mostró su celular, donde podía ver la grabación de Jorge rompiendo la ventana. Esto, más todas las grabaciones de las amenazas telefónicas, debería ser suficiente para conseguir una orden de restricción permanente. Esa noche, sola en mi casa, con ventanas reparadas temporalmente y cerraduras nuevas, me di cuenta de algo. Jorge había cruzado una línea de la que no había regreso. Ya no era solo codicia o manipulación. Era violencia real. Mi hijo se había convertido en una amenaza física para mí. Pero extrañamente, no sentía miedo. Sentía algo que no había experimentado en décadas: poder. El poder de decidir mi propio destino, de protegerme a mí misma, de decir no y hacer que se respetara. Jorge había venido a quitarme todo lo que tenía. En su lugar, me había dado algo que no sabía que había perdido: mi propia fuerza. Y esta vez nadie me la iba a quitar. 6 meses después del arresto de Jorge, me desperté en mi granja como lo había hecho cada mañana desde entonces, en completa paz. El sol se filtraba a través de las cortinas nuevas que había comprado, cortinas alegres con flores amarillas que Roberto habría adorado. Ya no vivía en una casa llena de recuerdos dolorosos. Ahora vivía en un hogar que era completamente mío. La orden de restricción se había hecho permanente después del juicio. Jorge había sido condenado a 1 año de libertad condicional por allanamiento de morada y acoso. Renata, sorprendentemente, había cooperado con las autoridades a cambio de una sentencia reducida. Durante el proceso legal, había revelado más detalles sobre los planes de Jorge, incluyendo su intención de drogarme para que pareciera que tenía demencia. «Nunca pensé que llegaría tan lejos», había testimoniado Renata entre lágrimas. «Al principio solo era hablar de dinero, pero después se obsesionó. Decía que usted le había robado su herencia». Los padres de Renata se habían divorciado de la situación completamente. El padre, el ex juez, incluso había venido a disculparse personalmente. «Criamos a nuestra hija para ser mejor que esto», me había dicho, sentado en el mismo porche donde todo había comenzado. «No tengo excusa para su comportamiento. Los hijos adultos toman sus propias decisiones», le había respondido. «Usted no es responsable de las elecciones de Renata, igual que yo no soy responsable de las de Jorge». Había sido una conversación sanadora para ambos. Esta mañana en particular era especial. Era el primer aniversario de la compra de la granja y había decidido celebrarlo de una manera que Roberto habría aprobado. David llegó temprano, como había prometido. En los últimos meses se había convertido no solo en mi abogado, sino en un amigo genuino. Traía con él a una mujer llamada Sara, directora de una organización que ayudaba a víctimas de abuso familiar. «Lourdes», dijo Sara mientras observaba mi propiedad, «esto es perfecto». Durante los meses de recuperación emocional, había estado pensando en qué hacer con el resto de mi vida. Tenía 60 años, buena salud y más dinero del que necesitaba para vivir cómodamente. Pero más importante, tenía experiencia en algo que nadie quiere tener. Sabía lo que era ser traicionada por la propia familia. «¿Están seguras de que esto funcionará?», pregunté mientras caminábamos hacia los establos que había convertido en pequeñas cabañas. «Funcionará», me aseguró Sara. «Hay muchas mujeres mayores en situaciones similares a la que usted vivió.
mujeres que necesitan un lugar seguro para reconstruir sus vidas. Había decidido convertir mi granja en un refugio temporal para mujeres de la tercera edad que habían sido víctimas de abuso o abandono familiar. No era una gran institución ni una organización compleja. Era simplemente un lugar donde mujeres como yo podían encontrar paz, seguridad y tiempo para sanar. Las primeras 3 residentes llegaron esa tarde. Margaret tenía 68 años y había sido echada de su casa por su hijo después de que él se casó. Mi nuera dijo que yo era una carga, me contó mientras le mostraba su cabaña. 40 años viviendo en esa casa y me echaron como a un perro. Elena, de 72 años, había sido víctima de abuso financiero por parte de sus nietos. Usaron mi tarjeta de crédito para comprar un auto, me explicó. Cuando los confronté, me dijeron que era senil y que no recordaba haberles dado permiso. Rosa, la más joven del grupo a los 59 años, había escapado de una situación donde su hija la había estado drogando para controlar su comportamiento. Creí que me estaba volviendo loca, sollozó, hasta que mi vecina me dijo que había visto a mi hija poniendo algo en mi comida. Escuchando sus historias, me di cuenta de que Jorge no era un caso aislado. El abuso a ancianos por parte de familiares era más común de lo que había imaginado. Pero también me di cuenta de algo más importante. Ninguna de nosotras tenía que aceptarlo. Este es un lugar donde pueden tomar el tiempo que necesiten, les dije durante nuestra primera cena juntas. No hay prisa, no hay presión, solo sanación. David había estructurado todo legalmente para que el refugio fuera autosuficiente. El fideicomiso que había establecido proporcionaba fondos para el mantenimiento de la propiedad y un pequeño estipendio para cada residente. No era caridad, era justicia. Los primeros meses fueron desafiantes. Margaret sufría de ataques de pánico. Elena había desarrollado una desconfianza profunda hacia todos los bancos y documentos legales. Y Rosa tenía pesadillas constantes. Pero lentamente, con paciencia y apoyo mutuo, comenzamos a sanar juntas. Margaret descubrió que tenía talento para la jardinería y convirtió un terreno baldío en un huerto próspero. Elena, quien había sido contadora antes de jubilarse, se encargó de las finanzas del refugio con una meticulosidad que me impresionó. Rosa, que había sido maestra, comenzó a enseñar clases de alfabetización en el pueblo cercano. Cada una encontró su propósito nuevamente. Yo también encontré el mío. Una tarde de otoño, mientras estaba sentada en mi porche observando a Margaret trabajar en el jardín, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Señora Lourdes? La voz era de una mujer joven, nerviosa. Mi nombre es Patricia. Soy trabajadora social del Hospital General. Tenemos aquí a una señora de 75 años que fue golpeada por su nieto. Nos dieron su número como un posible refugio. Por supuesto, respondí inmediatamente. ¿Cuándo puede traerla? ¿Esta tarde? No tiene a dónde ir y el nieto sigue amenazándola. Estaremos esperándola. Esa noche, mientras ayudaba a la nueva residente, una mujer frágil llamada Carmen, a instalarse en su cabaña, pensé en el camino que había recorrido. Un año atrás, yo era una mujer de 60 años que había perdido a su esposo y que creía que su único propósito era ser una buena madre para un hijo que no la amaba. Ahora era la directora de un refugio que había ayudado a 8 mujeres a reconstruir sus vidas. Era una mujer que se levantaba cada mañana con un propósito claro. Era alguien que había encontrado fuerza en lugares que nunca pensó que existían. 3 semanas después, David llegó con noticias. Jorge quiere verla, me dijo mientras tomábamos café en la cocina. ¿Para qué? Dice que quiere disculparse. Su oficial de libertad condicional dice que ha estado asistiendo a terapia y que parece genuinamente arrepentido. Consideré la posibilidad por un momento. Una parte de mí, la parte que había sido madre durante 38 años, sintió un destello de esperanza. Tal vez Jorge había cambiado realmente. Tal vez había aprendido de sus errores. Pero después pensé en Margaret, en Elena, en Rosa, en Carmen y en todas las otras mujeres que habían pasado por mi refugio con historias similares. Pensé en las excusas que habían escuchado,
en las promesas vacías de cambio, en las segundas oportunidades que se habían convertido en nuevas oportunidades para el abuso. No, dije finalmente. No quiero verlo. ¿Estás segura? Tal vez. David, lo interrumpí suavemente. He aprendido que el perdón no requiere reconectarse con quien te lastimó. He perdonado a Jorge en mi corazón, pero eso no significa que deba permitirle volver a entrar en mi vida. Él asintió, entendiendo. ¿Quiere que le transmita algún mensaje? Sí, dígale que espero que encuentre paz y sanación, pero que la encontrará sin mí. Esa noche me senté en mi porche como hacía cada atardecer, observando las luces que se encendían en las cabañas donde mis residentes preparaban sus cenas, leían libros o simplemente disfrutaban del silencio que viene con la seguridad. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Elena. Gracias por darnos un hogar donde podemos ser nosotras mismas otra vez. Sonreí, guardando el teléfono en mi bolsillo. Roberto había soñado con una granja donde pudiéramos vivir en paz. Yo había creado algo mejor. Un lugar donde mujeres que habían perdido su paz podían encontrarla nuevamente. Jorge había intentado quitarme todo: mi dinero, mi casa, mi dignidad, mi libertad. En su lugar, me había dado el regalo más valioso que podía imaginar: la oportunidad de descubrir quién era realmente cuando nadie más tenía poder sobre mí. Había perdido un hijo, pero había encontrado una familia. Una familia elegida, una familia basada en el respeto mutuo y el apoyo genuino, una familia que había construido no con sangre, sino con amor real. Y por primera vez en 60 años era completamente libre.